Bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a la webinar de hoy. Empezamos ya con la gestión de riesgos, de proyectos propiamente dichos y vamos a empezar con gestión de recursos, tiempo y costes del proyecto. Este es el tema 2 y bueno, es un tema muy completo, un tema largo y no nos va a dar tiempo a verlo completamente, pero como siempre os digo, vamos a ver lo más importante y vosotros después tenéis una labor en casa de repasar todos los conceptos del tema y preguntarme lo que consideréis oportuno o no entendáis. Como siempre, os dejo aquí, aunque seguramente ya lo tengáis, mi correo electrónico por si tenéis que hacerme alguna consulta. Bien, no sé si habéis visto la práctica del tema 1, tenéis práctica en el tema 1 y en el tema 2, ¿vale? Obligatorias. Y hoy vamos a hablar de cómo se hace, ayer hablamos de conceptos para que resolváis la práctica del tema 1 y hoy vamos a ver conceptos y datos para que resolváis la práctica del tema 2. Vamos a empezar por la calidad de los estimados, ¿vale? Bien, ¿a qué me refiero con calidad de estimados? ¿Qué es estimar? Bueno, nosotros ¿qué estimamos en un proyecto? Podemos estimar tiempo y podemos estimar coste. La calidad de estas estimaciones pues va a tener en cuenta pues una serie de factores que son los que aparecen ahí. Por ejemplo, horizontes de planificación. No es lo mismo estimar tiempo y coste para corto plazo que para largo plazo. Por ejemplo, en lo que a mí me ocupa, que es la construcción, pues por ejemplo, los precios del hormigón, del acero y de las mezclas bituminosas cambian mucho. Cuando yo pido una oferta a un contratista, muchas veces para estos tres precios me suelen poner una nota al final que dicen estos precios tendrán la validez de un mes. Entonces, esos tres precios de esa oferta, a lo mejor la oferta tiene una validez de 3 meses, pero esos tres precios se revisan de manera mensual. ¿Vale? Bien, entonces el horizonte de planificación tiene su importancia. La duración del proyecto. ¿Vale? La gente. Y ahí entran los errores en las estimaciones de tiempo y coste. Ahí entra ya la habilidad del individuo para llevar a cabo estas estimaciones de tiempo y coste. Yo, por ejemplo, tenía un compañero en mi departamento que se dedicaba a calcular estructuras. Entonces, yo cuando gestionaba algún proyecto y contaba con este chico, cuando me daba una estimación de tiempo lo multiplicaba por 2,5. Era una persona brillante haciendo su trabajo, pero en las estimaciones de tiempo era terrible. O sea, todo le llevaba nada. ¿Cuánto te lleva a calcular un edificio? 2 días. Y era en plan, David, que 2 días no va a ser posible. Y lo tenías que multiplicar por 2,5 o 3. Entonces, la habilidad a la hora de estimar se puede mejorar con conocimientos, pero sí que hay una cierta habilidad innata para hacer estos estimados. Después también la estructura del proyecto y de la organización. ¿Vale? También otro de los factores que hay que tener en cuenta es qué colchón le dejamos a los estimados. Aquí jugamos con una cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un presupuesto para una central hidroeléctrica, y una parte que es de obra civil, una parte que es eléctrica, y pides, bueno, pues sí, son holguras. Pides pues presupuesto a unos o a otros. Hay gente que tanto en las estimaciones de tiempo como de coste dejan colchones de tiempo, ¿vale? No son exactamente lo mismo el colchón que la holgura.
El colchón es en un estimado lo que yo pongo por encima para curarme en salud. La holgura, cuando veamos la estructura, al final de esta clase veremos lo que son las holguras. Vale, ahora estamos hablando, por ejemplo, si yo te mando a ti, Ernesto, que me digas cuánto te lleva calcular un edificio en una central hidroeléctrica, tú sabes que te lleva 7 días, pero dices, bueno, Liliana, me lleva 9, por si acaso. Vale, y el por si acaso lo omites. Bien, lo mismo con tiempo y con costes. Y también puede ser, bueno, pues la cultura de la organización. Bien, vamos a ver cómo se hacen aquí. Como os decía ayer, os voy a dar, bueno, una visión distinta en las webinars o complementaria a lo que tenéis en los apuntes. Entonces, una forma de estimar duración, por ejemplo, de actividades, es, por ejemplo, a través de la estimación análoga. ¿Qué es la estimación análoga? Es una técnica que yo utilizo para estimar duraciones de actividades o de proyecto. ¿Cómo? Bueno, por analogía, ¿vale? Usando datos históricos de actividades o de proyectos que son similares. Por ejemplo, yo digo, oye, pues para una central hidroeléctrica con la misma potencia, caudal y salto que hemos hecho en Valladolid, pues el edificio nos llevó a calcularlo tantos días. Bueno, pues este es un edificio similar, vamos a tardar lo mismo. Es algo de este tipo y es algo que se hace mucho en las organizaciones. Después tenemos la estimación paramétrica. Aquí ya utilizamos, bueno, pues una relación estadística entre datos históricos relevantes y otras variables. Por ejemplo, puede utilizar los metros cuadrados en construcción. ¿Vale? Es algo de este tipo. Bien. Después tenemos el método ascendente, ¿vale? Es un método para estimar un componente del trabajo. Por ejemplo, el coste individual de un paquete de trabajo, que vimos lo que era ayer, o actividad, se calcula con mayor nivel de exactitud en detalle cuanto más abajo estamos en la EDT. Nosotros calculamos ese coste y ese tiempo para el paquete de trabajo y después hacemos una estimación ascendente. Vamos subiendo hasta tener el coste y el tiempo dedicado al proyecto completo. Y después tenemos el famoso método PER con las estimaciones por 3 valores. Aquí tenemos que usar 3 parámetros, que es la estimación más probable, que es el coste o el tiempo que vamos a tardar en una actividad que se estima sobre una base que es realista, ¿vale? De evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido para ese paquete de trabajo. Después el optimista, que es el coste o el tiempo que nos va a llevar esa actividad que se estima sobre la base del análisis del mejor escenario para esa actividad. Y el pesimista, que será exactamente lo mismo, pero sobre la base en el peor escenario para esa actividad. Bien, ¿cómo puedo calcular yo, una vez que tengo estos 3 valores, el tiempo esperado o el coste esperado? Bueno, pues a través de 2 distribuciones. Lo que conocemos como distribución triangular, que me dice que coja el valor optimista, el pesimista y el más probable y divida entre 3, ¿vale? Es una media de toda la vida. O la distribución beta, que viene del análisis PER tradicional, que me dice que coja el optimista más el pesimista más 4 veces el más probable y lo divida entre 6. ¿Vale? Bien, se puede usar o una o la otra y es para estimar duración de actividades y costes de actividades. Valen para tiempo y para coste, ¿vale? Aunque ahí aparezca duración, también sirve para coste. El coste estimado será el coste más optimista, más el coste más probable, más el coste pesimista, partido entre 3, en el caso de la distribución de tipo triangular.
Bien, no sé si lo sabéis, pero yo suelo poner ejercicios, me gusta poner ejemplos en las clases para ver si entendemos lo que vemos. ¿Cómo haríamos con estas actividades la duración o el coste esperado para cada una de ellas si la distribución es la triangular? Bueno, pues haríamos pesimista más media más optimista dividido entre 3. Si alguien tiene una calculadora, ahí a mano o con la calculadora del ordenador, si hace 47 más 27 más 14 y lo divide entre 3, debería dar 29,30. ¿Vale? Bien. ¿Cómo lo haríamos si realmente tenemos una distribución beta? 47 más 4 veces 27 más 14 dividido entre, volvemos atrás, entre 6. ¿Vale? La optimista más 4 veces la más probable más la pesimista entre 6. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Bien. Perfecto. Entonces el rango estimado será entre la duración esperada menos la desviación estándar y la duración estimada más la desviación estándar. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a ver un tema que me resulta muy interesante y que completa mucho el tema de, el tema de costes que vosotros tenéis marcado en el temario. Y como me parece un tema importante, porque parece que todos sabemos lo que son los costes directos, indirectos, fijos y después no lo tenemos tan claro como parece. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a darle una vuelta grande a los tipos de costes que podemos tener. ¿Qué tipos de costes podemos tener? Podemos tener costes directos, indirectos o lo que aparece ahí. Esa es, ¿vale?, la primera clasificación que tenemos, pero nosotros no nos vamos a fijar en eso. Vamos a ampliar esa documentación que aparece en vuestra teoría. Lo primero que tenemos que saber es qué es un coste. ¿Vale? Primera pregunta que tengo para vosotros. Y quiero pasar la diapositiva hacia atrás para que no leáis. ¿Es lo mismo coste que gasto? Vale. Muy bien, la respuesta correcta. ¿Cuál es la diferencia? Porque mucha gente sabe que no es lo mismo, pero no sabe cuál es la diferencia. Bueno, yo os voy definiendo. No tiene nada que ver gasto con llevar implícito ni directo, ni indirecto, no. No es nada eso. Mientras vosotros vais escribiendo, efectivamente es lo que comenta Pedro, ¿vale? Pero ahora os lo explico. Bien, ¿qué es coste? Coste es la medida en unidades monetarias, en cash, de cualquier recurso que yo sacrifico para obtener un determinado objetivo. Entonces, es el sacrificio monetario para la obtención de bienes y productos. ¿Qué ocurre? Que tal y como dice Pedro, el coste surge cuando el gasto es aplicado como recurso productivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo compro materia prima, yo me dedico, vamos a poner un ejemplo, yo tengo una fábrica y fabrico sillas de madera. Es lo único que hacemos, fabricar sillas de madera nosotros hoy aquí. Cuando esa materia prima que yo tengo en estocaje
la incorporo al proceso productivo, ahí es donde pasamos de gasto a coste. ¿Vale? Esa es la diferencia. Bien, ¿qué tipos de costes tengo? Bueno, pues tengo muchos tipos de costes, porque hay muchas maneras de clasificar los costes, por ejemplo, en función de la actividad, en función de a qué le dedico yo ese coste. Bueno, imaginaos que yo tengo una empresa que realiza, nos dice Estefan, coste es el desembolso que se realiza para producir un determinado producto, en cambio el gasto es el desembolso general que realiza la empresa para el desarrollo de sus actividades. Un ejemplo, yo creo que tal y como lo expliqué, queda muy claro. Yo compro madera, pero cuando esa madera entra en el proceso productivo, ahí es donde paso yo de un concepto al otro. ¿Vale? Bien. Imaginaros que yo tengo una empresa que realiza pues 5 funciones: aprovisionamiento, fabricación, distribución, administración y finanzas. Pues tendrá un coste asociado a cada una de esas actividades. ¿Vale? Bien, pero también puedo clasificar los costes en función del tiempo, como costes, iba a decir históricos, perdóname, históricos, ¿vale? Costes históricos y costes futuros. El coste histórico es un coste que ya ha pasado, es un coste en el que ya se ha incurrido. Y el coste futuro es un coste en el que se va a incurrir. Bien, existen más clasificaciones en función de la unidad de referencia, coste directo y coste indirecto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto lo tenéis todos muy claro. Coste directo es aquel que puede imputarse de manera inmediata e inequívoca a una unidad de referencia elegida. ¿Vale? Por ejemplo, el sueldo del director de producción de una fábrica, que cuenta con varias secciones, es directo. ¿Vale? Cuando se utiliza la fábrica como unidad de referencia. Bien. ¿Cuál es la definición de coste indirecto? Un coste indirecto es aquel que es común a varias unidades de referencia y por lo tanto no puede imputarse de manera directa e inequívoca ninguna de ellas, ¿vale? Hay que dividir ese coste, hay que repartirlos, hay que imputarlos a distintas unidades de referencia. ¿Cómo los repartimos? Eso ya dependerá de qué coste estamos hablando y qué unidades de referencia estamos tomando de modelo. Hasta aquí todo muy fácil, ¿vale? En función de la variabilidad con el nivel de actividad. Tenemos costes fijos y costes variables. Bien. ¿Por qué digo que hasta aquí todo muy fácil? Porque todos tenemos la idea del coste fijo como es algo que no cambia y el coste variable como algo que cambia. Y no es exactamente así, ¿vale? En la vida real. Ni los costes fijos son completamente fijos, ni los variables son completamente variables. Entonces vamos a empezar a ver esto con calma. Un coste fijo es aquel coste que no varía con el nivel de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo voy a tener independientemente de que fabrique una silla o fabrique 27 o 27 millones de sillas. Por ejemplo, para el ejemplo que a nosotros nos preocupa, ¿qué sería un coste fijo? Bueno, pues imaginaros que yo tengo efectivamente, como dice Ernesto, mi nave alquilada, ¿vale? Mi fábrica. Mi fábrica está en una nave que no es en propiedad y la tenemos alquilada. Pues es un coste que es fijo. Me da igual que yo produzca y venda que no produzca y no venda. Lo voy a pagar todos los meses. Bien. ¿Cómo podéis encontrar ese nombre? Porque no siempre aparecen como costes fijos. Son los costes de capacidad. ¿Vale? ¿Por qué? Efectivamente, lo que dice Pedro es que otra cosa es que varía con el tiempo. Pedro se nos está adelantando, ahora lo vamos a ver, pero bueno, se ve que sabe de lo que estamos hablando. ¿Por qué se llaman costes de capacidad? Porque aluden
a que se incurre en ellos no por producir, ¿vale? Sino por mantener una determinada capacidad en la empresa. Bien. No obstante, tal y como dice Pedro, es cierto lo de coste fijo hasta ciertos límites de volumen o de plazo que yo considero. Por ejemplo, el coste de alquiler que comentaba vuestro compañero Ernesto, por ejemplo, dedicado a mi empresa que fabrica sillas, será fijo mientras la producción de sillas oscile entre unas determinadas magnitudes. Vale, imaginaros que yo en vez de 27.000 sillas al mes quiero fabricar 47.000. A lo mejor este alquiler, esta fábrica, estas dimensiones se me quedan pequeños. Vale, bien, vamos a pasar. Fijaros, en principio un coste fijo será una línea horizontal. Vale, independientemente del volumen, es una línea horizontal. Pero realmente que un coste sea fijo o no depende en gran medida del plazo que yo considere para el análisis. A medida que este plazo aumenta, va a aumentar también la posibilidad de acomodar los costes al nivel de actividad. ¿Y qué ocurre? Que tenemos, bueno, vuelvo un segundo atrás, esto sería un coste fijo tradicional que no varía con el nivel de actividad, un coste variable tradicional que varía con el volumen de actividad, y si os fijáis el coste total, que es igual al coste fijo más el coste variable, ahí aparece una línea que son como escalones. ¿Por qué? Porque si yo necesito producir en vez de 27.000 sillas, 47.000, es posible que necesite una fábrica más grande con un alquiler mayor. De ahí que aparezcan los costes como en peldaños, que son los denominados step cost, que realmente sí que son costes fijos, pero que dependiendo del plazo que estemos analizando pueden variar en salto. ¿Vale? Bien. Si os fijáis, el coste total también es una línea, como con escalones, pero con pendiente, porque se ve afectado por la línea que tiene, que empieza en el origen de coordenadas y tiene pendiente positiva, que es la del coste variable. ¿Qué era un coste variable? Ya lo hemos explicado. Un coste variable es aquel cuyo importe varía de forma más o menos, ¿vale?, proporcional al nivel de actividad. Un buen ejemplo será, en nuestro caso, el material. ¿Qué material necesitamos? Madera. Cuantas más sillas produzca, más madera necesito. Pero aquí también existen ciertas salvedades, por así decirlo. Y está el tema de las curvas de aprendizaje, por ejemplo, de los operarios. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Imaginaros que yo hago unas estimaciones para colocar ventanas de unas determinadas dimensiones o para fabricar ventanas, ¿vale? Y mi operario en el mes 1 me fabrica 10 ventanas por hora. ¿Qué ocurre? Que con la curva de aprendizaje del operario y otros factores que puedan afectar a esta situación, ese dato que tengo puede ir variando con el tiempo. Mi operario puede pasar de fabricar 10 a la hora a fabricar 12. ¿Vale? Existen muchos ejercicios y muchos análisis sobre el tema este de las curvas de aprendizaje de los operarios, pero bueno, que no es el objeto de este tema ni mucho menos. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar claro? Que el coste variable varía, por ejemplo, con el volumen, porque depende, por ejemplo, de la materia prima que yo esté utilizando. Dicen que los salarios también sería horizontal con saltos. Pues qué suerte tienes, Ernesto, porque el mío es horizontal, vamos, tradicional. Una línea recta infinita, desde menos infinito a infinito. Fenomenal que el tuyo sea con saltos. Espero que sea con salto hacia arriba, vale. Es lo que tiene la crisis en
en España, ¿no? Bien, decíamos que el tema de... No, sería estupendo que todos tuviésemos ahí un sueldo creciente. Pero bueno, sobre todo en el tema de la construcción, está difícil la cosa. Bueno, decíamos nosotros que los costes totales eran los fijos más los costes variables y tenían la forma que vemos ahí. Tenemos costes totales y tenemos, si paso la diapositiva, porque ahora lo estamos viendo en términos absolutos, pero también es cierto que en términos de unitarios, que es coste por unidad, ¿cómo los obtenemos? El coste unitario será el coste total entre el número de unidades que yo estoy fabricando. Vale. Fijaros aquí en esta gráfica. ¿Qué vemos? Vemos costes fijos unitarios, que es el coste fijo total entre el número de unidades. ¿Cómo es el coste variable unitario? Es el coste variable total entre el número de unidades. Y lo que os tenéis que fijar es en cómo varía la curva. ¿Vale? ¿Cómo varía la curva? Los costes fijos unitarios disminuyen con el nivel de actividad. Cuantas más unidades yo produzco, el coste fijo unitario se hace cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque repartimos un mismo coste fijo entre un mayor número de unidades, ¿vale? Y tiene, por tanto, la forma que aparece ahí en pantalla. ¿Qué ocurre? Igual que tengo costes fijos unitarios, puedo tener costes variables unitarios. ¿Y cómo es la curva del coste variable unitario? El coste variable unitario no varía con el nivel de actividad y tiene una representación como la que aparece ahí en pantalla. ¿Vale? Se parece un poco a lo de antes, pero tenemos una escalera hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que si sumamos los dos, podemos tener los costes totales unitarios. ¿Vale? Si sumamos esta gráfica y esta gráfica. ¿Qué será? Bueno, tendrá la forma que aparece ahí en pantalla. Bien, ¿qué os tenéis que quedar de todo esto? ¿Qué es importante? ¿Cómo son? Pues fijaros lo que aparece ahí en pantalla, las fluctuaciones del coste de actividad en función, bueno, cómo varía el coste total y el unitario con respecto al fijo y al variable. ¿Qué quiere decir esto? Que el coste fijo con respecto al coste total es constante, con las salvedades que hemos visto en la explicación. El coste variable con respecto al coste total varía. Era la línea que empezaba en el origen de coordenadas y subía, ¿vale? Con el volumen de actividad. El coste fijo con respecto al coste unitario variaba, era la gráfica que acabamos de ver aquí, ¿vale? Esta descendente. Y después tenemos el coste variable con respecto al coste unitario, que era constante. Era esta gráfica de aquí. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sabíais? Bueno, Pedro sí que sabía de estos temas. Bueno, vosotros volvemos a repetirlo. Un segundo, que volvemos atrás. No nos lleva nada. ¿Cómo es el coste? Volvemos a la tabla un segundo, que no puedo poner las diapositivas. Coste fijo con respecto al coste total. Coste fijo con respecto al coste total. El coste fijo con respecto al coste total es constante, ¿vale? Era una línea recta. Sí que podía tener saltos, ¿vale? Dependiendo del periodo que yo analice, pero es constante. Vale, volvemos adelante. Coste variable con respecto al coste total. ¿Cómo es? Variable, porque era una línea
empezaba en el origen de coordenadas y subía con pendiente positiva en función del volumen que nosotros producíamos. Si producíamos más sillas, teníamos que comprar más materia prima. Hasta aquí todo claro. ¿Sí? Bien. ¿Sí, chicos? Pedro. Vale. Vamos ahora a lo que es un poco más difícil. ¿Qué ocurría con el coste fijo con respecto al coste unitario? Volvemos atrás. El coste fijo unitario eran los costes fijos totales repartidos entre el número de unidades. El coste fijo total es una cantidad que es fija, 5.000, 10.000, 25.000, lo que sea. Si yo una cantidad fija lo divido entre un número mayor de unidades que yo produzco, este coste fijo unitario cada vez es más pequeño. Si yo tengo un coste fijo total de 25.000 euros al mes, no es lo mismo si yo produzco 20 sillas que si produzco 200 sillas. Porque el coste fijo unitario en el primer caso será 25.000 entre 20 y en el segundo caso 25.000 entre 200. Con lo cual, sí varía con el nivel de producción. Si produzco más, el coste fijo unitario es más pequeño. De ahí que la gráfica tenga esta pinta descendente, ¿vale? En curva. Entonces, si os fijáis, el coste fijo con respecto al coste unitario varía. Es la curva que acabamos de ver, descendente. ¿Qué ocurre con el coste variable con respecto al coste unitario? El coste variable unitario es el coste variable total entre el número de unidades. Pero esto es fijo, porque el coste variable total sí depende del número de unidades. Entonces va a tener una forma la gráfica de este estilo. Es constante. De ahí que aquí pongamos que es constante. ¿Ha quedado un poquito más claro? Nunca os quedéis con dudas, ¿vale? Y si después tenéis dudas en casa, me preguntáis. Para mí es lo más importante del máster. Yo desde el punto de vista del profesor. Por eso yo dejo que mis alumnos me envíen la práctica antes y yo la reviso sin problemas. Porque las notas sí que tienen importancia, pero a mí me parece más importante que hagáis las cosas bien y sepáis por qué se hacen bien y no que me entreguéis una práctica rápido y corriendo para el día 11 porque esa es la fecha, después yo os ponga una nota con las anotaciones y estéis tan saturados de trabajo que ni miréis las anotaciones y os quede, bueno, pues un concepto erróneo de cómo hacer las cosas, ¿vale? Bien. Vale, ¿dudas hasta aquí? Entonces ya todo más o menos resuelto. Vale, desarrollo de red para el proyecto. ¿Quién sabe hacer estas cosas? ¿Quién las ha hecho antes? Bueno, esto es una herramienta para planificar, programar y supervisar el avance que tiene un proyecto. Tenemos como una ADT y lo que hacemos es un diagrama de flujo para el plan de trabajo. Es una cosa muy sencilla y yo creo que más que la teoría vamos a hacer un ejemplo práctico y lo vamos a resolver, porque esta es la práctica que a vosotros os toca desarrollar en este tema. Y yo creo que como mejor se aprende es haciendo un ejercicio. Vemos teoría y ejercicio al mismo tiempo. Entonces nos vamos a saltar estas diapositivas. Vale, esta es interesante. ¿Qué información nos da? A nosotros nos van a dar, esto es un ejemplo cualquiera, pero lo primero que tenemos que saber es que es una actividad. ¿Vale? Una actividad es un elemento que requiere tiempo. Los que trabajamos en proyectos sabemos que es una actividad. La actividad, por ejemplo, es calcular el edificio de una central. Y requiere tiempo y posiblemente necesite recursos. Entonces, para cada actividad nos van a dar una
descripción y nos van a decir qué actividad va adelante y cuánto dura esa actividad. Bien, aquí tenemos una actividad A que se llama aprobación de la solicitud. No tiene ninguna precedente, con lo cual va a ser la primera que desarrollemos y tiene un tiempo de 5. Y nos dan muchas otras actividades. Por ejemplo, la actividad F, que es la aprobación de la comisión, que tiene ¿qué actividades precedentes? La B, la C y la D. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es precedente? Quiere decir que sin que se termine la B, la C o la D, no podemos empezar la F. Bien. Y nos aplica un tiempo para esa actividad. Nos comenta Ernesto que él presenta el GAN y el PER en las licitaciones, pero no mira más que el GAN. Efectivamente, yo también hago licitaciones y en muchas solo me piden un diagrama de GAN. Y es lo que entregamos y además lo que puntúan, ¿vale? Bien, aquí vamos a tener un concepto que es el de ruta crítica. Hace referencia a la ruta de mayor duración a lo largo de la red, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener actividades dentro de la ruta crítica y actividades que no estén dentro de la ruta crítica. Estas actividades dentro de la ruta crítica son importantes porque si se produce un retraso en una actividad de esta ruta, el proyecto se va a demorar en tiempo. Bien, ¿qué ocurre? Que existen muchas dependencias entre actividades. Puede ser que exista la posibilidad, por ejemplo en la F, de que hayan terminado la B y la C y con que la D se haya iniciado ya puedo empezar la F. ¿Vale? Todo esto nos lo van a decir, cómo son esas dependencias entre las actividades. ¿Cuáles son las reglas básicas? Una vez que a mí me den la tabla, yo tengo que pintar el diagrama, ¿vale? Que debería aparecer aquí. Fijaros, me dice después de la A, antes de la A no va ninguna, la B, la C y la D van después de la A. Si voy atrás, tengo la B, la C y la D. Después de la A, o sea, de la A salen 3 flechitas. Después, ¿qué tengo? ¿Qué me dicen? Que, perdón que le he dado hacia adelante. Que la E empieza cuando terminen la B y la C. La E la tengo que pintar dependiente de la B y la C. Y la F empieza cuando hayan terminado la B, la C y la D. Simplemente es ir transcribiendo esta tabla a un gráfico. Un gráfico donde vamos a poner la duración de tiempo, que tenéis la leyenda abajo, que es lo que pone DUR, ¿vale? DUR es la duración. Y vamos a tener 5 casillitas en blanco, ¿vale? Vamos a tener 5 casillitas en blanco. Bien, vamos a ver cómo se calcula esto. Muy fácil. Fijaros, empezamos de izquierda a derecha, siempre, ¿vale? De izquierda a derecha. Si vais teniendo dudas, lo vamos comentando. Bien. ¿Cómo de pronto puede empezar la actividad A? La actividad A va a empezar a tiempo 0. Es la primera en empezar, ¿vale? Entonces, si os fijáis, arriba a la izquierda vamos a poner un 0. ¿Y cuánto tiene de duración la actividad A? 5 días, con lo cual 0 más la duración me da 5, que es el número que pongo arriba a la derecha. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? No. Vale.
Bien, sigo. Una cosa que no os he dicho. Cuando vamos de izquierda a derecha, cubrimos las casillas de arriba. Cuando vayamos de derecha a izquierda, cubriremos las casillas de abajo. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que como de pronto van a empezar las actividades B, C y D, lo más pronto que pueden empezar será cuando acabe la actividad A. Y como la actividad A le lleva 5 días, pues en la casilla de arriba, de la izquierda, del B, del C y del D pondré un 5. ¿Cómo se calcula la casilla superior de la derecha? Sumando la casilla superior de la izquierda más la duración de la actividad, igual que hemos hecho para la actividad A. Con lo cual tendremos para la actividad B 5 más 15, 20, para la actividad C 5 más 10, 15 y para la actividad C 5 más 5, 10. Aunque creáis que no es difícil de explicar en una webinar, porque yo esto normalmente lo explico con una pizarra, con un boli, con un rotulador y vamos calculando. Así me resulta un poquito más difícil, sobre todo porque no tengo la idea de si lo estáis entendiendo o no. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Si tenéis dudas, me paráis. Bien. Fijaros que ahora, para la actividad F, confluyen 3 flechas. Y aquí empieza la duda. La duda es muy fácil. O sea, hay una regla para esto. Cuando vayamos de izquierda a derecha, cubriendo las casillas de arriba, cuando confluyan varias flechas en una actividad, en la F, si tenemos varios números, nos quedamos con el más grande, siempre. Esa es la regla mnemotécnica. Entonces, para F, tengo que elegir entre el numerito 20, el 15 o el 10. Me quedo con el 20. ¿Por qué? Porque hasta que acabe B, yo no puedo empezar F. Pero si no os acordáis de eso, acordaros que de izquierda a derecha me quedo con el número más grande. Si tengo varios. Bien, entonces para la F tendré un 20 arriba a la izquierda, más la duración 10, un 30 a la derecha. ¿Qué ocurre para la actividad E? Dice, podemos tener el caso que se solapen, es decir, que empiece en posterior antes de que acabe la precedente. Pues nos lo pueden decir. Nos pueden decir que, por ejemplo, que la B y la C tienen que estar terminadas, pero que solo se tiene que cumplir que la D se haya iniciado, ¿vale? En el caso de que nos digan eso, pues elegiríamos el número más grande entre B y C. Vale, eso nos lo van a decir siempre. Bueno, evidentemente, en los proyectos de verdad nadie nos da una tabla, la tenemos que crear nosotros, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre para la E? Que tendré que elegir el número más grande entre la B y la C, el 20. 20 más 15, 35. La G venía después de la F, con lo cual no hay dudas. Tengo que poner un 30 a la izquierda, más 170, 200. Y para la actividad final, que es la F, tengo que elegir el número más grande entre 200 y 35. 200 más 35, 230. Hasta aquí todo bien. Ya hemos completado lo de arriba. ¿Dudas? Voy a esperar que está. ¿No sería más correcto ubicar la E en paralelo? O sea, dices justo encima. Sí, pero eso nos da. Sí, pero eso nos da igual, porque esto realmente es una representación. Vale, sí, queda mejor si la colocamos encima, pero realmente la han separado para que se vean bien las flechas. Da igual que vaya a la derecha que a la izquierda, porque a nosotros lo que nos importan son los números de las casillas. Eso es lo que nos va a dar la información,
¿vale? Pero si podríamos colocarla más hacia la izquierda. Lo han hecho así por comodidad, después para colocar las flechas que van a la H. Bien, ahora vamos con las casillas de abajo. ¿Qué hacemos? El numerito que nos sale arriba a la derecha es el tiempo total que nos va a llevar realizar este proyecto. Lo pasamos abajo a la derecha. Y antes sumábamos tiempos, pues ahora lo restamos. 235 menos 35, 200. Y nos sale el numerito de abajo de la izquierda. Pasamos este 200 a la actividad C y a la F. Si restamos la duración, nos sale el numerito de abajo de la izquierda. 200 menos 15, 185 para la actividad C. 200 menos 170, 30 para la actividad G. Bien, vamos ahora a la actividad F. La actividad F está clarísima porque tenemos 30 menos 10, 20. Bien, ¿qué ocurre con las actividades B, C y D? Bien, para las actividades B y C, yo tengo que elegir entre 185 y 20. Si yo, yendo de izquierda a derecha, me quedaba con el número más grande, yendo de derecha a izquierda me quedo con el número más pequeño. Con lo cual tengo que elegir el 20 para todas. Repito, si yo, yendo de izquierda a derecha en el paso hacia adelante, en la diapositiva anterior, me quedaba con el número más grande, yendo de derecha a izquierda me quedo con el número más pequeño. Con lo cual, si tengo que elegir entre 20 y 185, me quedo con 20. Entonces, en la casilla de abajo a la derecha pongo un 20 para la B, para la C y para la D. Restando la duración de esa actividad, de cada una de las actividades, tendremos la casilla de abajo a la izquierda. 20 menos 15 será 5, 20 menos 10 serán 10 para la C y 20 menos 5 serán 15 para la D. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre con la actividad A? ¿Qué número tengo que elegir para abajo o para la izquierda? El más pequeño entre 5, 10 o 15. 5. 5 menos 5, 0. Con lo cual me queda una cosa, no lo tengo completo. Me quedarían arriba los numeritos que tengo y abajo estos numeritos de aquí. ¿Vale? Se vuelve a comprobar el que en la ida calculamos los números de arriba y en la vuelta los números de abajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los números que nos salen arriba que abajo. Fijaros, por ejemplo, la actividad C tiene arriba 5 y 15 y abajo 10 y 20. ¿Qué significa cada cosa? Son comienzos tempranos, comienzos tardíos, finalizaciones tempranas y finalizaciones tardías. Cómo de pronto o tarde puede iniciarse una actividad, cómo de pronto o tarde puede finalizar una actividad. No es lo mismo lo que tengo arriba que lo que tengo abajo. ¿Sí? Sí, ¿qué ocurre? Que de aquí sacamos el camino crítico, la ruta crítica. La ruta crítica es la que va a tener holgura 0. ¿Vale? Porque fijaros en la actividad A. La actividad A tiene, por ejemplo, un 0 y un 5 arriba y un 0 y un 5 abajo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo resto las casillas de arriba a la izquierda menos las casillas de abajo, en la ruta crítica me sale una holgura de 0. La holgura se obtiene, que es la SL que aparece en la leyenda de abajo, de restar el ES menos el LS o el EF menos el LF.
La ruta crítica tiene holguras 0. Este era un poco rollo, para mi modo de ver, era el que estaba en el temario, y os he propuesto para hacer entre todos una más sencilla, que es la que aparece aquí en pantalla. ¿Vale? Fijaros, aquí yo os pongo la leyenda: inicio temprano, finalización temprana, inicio tardío, finalización tardía. Son cosas diferentes, ¿vale, Ernesto? Bien. Fijaros, tengo un inicio, se inician al mismo tiempo dos actividades, la D y la A, que tiene una gráfica como la que aparece ahí. Las duraciones son los numeritos que aparecen arriba. Bien, pues vamos a empezar a calcular. La actividad D empezará en 0 y tendrá un inicio temprano de 0 y una finalización temprana de 4. Pasaríamos al E, S4, que sería su inicio temprano. Si le sumamos la duración, tendremos la finalización temprana, que es el 13, y realizaríamos la gráfica, realizaríamos los cálculos de arriba exactamente igual que hemos realizado los del ejercicio anterior. Una vez que hemos terminado con las casillas de arriba, empezaríamos con el inicio tardío y la finalización tardía. Y una vez que hemos calculado las casillitas de abajo, que no las vamos a repetir porque se hacen exactamente igual que en el ejercicio anterior, calcularíamos las holguras. Las holguras se calculan como diferencia entre la casilla superior y la inferior de cada lado. Eso quiere decir entre el inicio temprano y la finalización temprana. Bueno, más bien es finalización temprana menos inicio temprano y finalización tardía menos inicio tardío. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, para la actividad F, la holgura será 1, será 5 menos 4, 1, 13 menos 12, 1. Nos dará igual haciéndolo con las casillas de la derecha que con las de las casillas de la izquierda. Nos dice, entonces, actividad D es crítica. Para saber si pertenece o no al camino crítico, tenemos que ver si su holgura es 0. Cuando nos pidan cuál es el camino crítico, tendremos que ver cuál es el camino que tiene holgura 0. ¿Cuál es el camino en este caso con holgura 0? Será la ruta inicio D, E, G, H, C, final. ¿Vale? Bien, vamos a contestar con este gráfico unas preguntas. Bien, vamos a ver, nos dicen, ¿cuál es la longitud de la ruta crítica? Volvemos atrás. La longitud de la ruta crítica será, decíamos que era inicio, D, E, G, H, C, final. ¿Cuál es la longitud? 4, 9, 4, 2, 7. ¿Vale? Inicio, 1, 2, 4, 5 y final. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la holgura de la actividad 3? La holgura de la actividad 3, si volvemos atrás, la actividad 3 tiene una holgura de 2, ¿vale? Bien. Esperad, es que no me coincide lo que tengo aquí en la solución con el... Esperad porque a lo mejor he metido... Vale. No es el mismo... Vale, no, es que la solución no es de este. Fijaros, aquí he metido un ejercicio, yo pensé, efectivamente, como dice Pedro, es otro. Vale,
Este es un ejercicio totalmente diferente que tiene esta gráfica que aparece aquí, ¿vale? Entonces, las preguntas que estábamos desarrollando eran para este. Pero como no lo tenemos desarrollado, os lo voy a colgar ahora en la plataforma para que le deis respuesta, ¿vale? Así lo aprovechamos. Las vamos a contestar las mismas, pero para las que tenemos. No, nos preguntan holguras, nos preguntan holguras. Vale. Bien. Os voy a hacer yo preguntas. ¿Cuál es la holgura de la actividad B? La holgura de la actividad B se calcula con 22 menos 12, 26 menos 16. La ruta crítica teníamos claro que era inicio, D, E, G, H, C y final. Con lo cual, si sumamos todas esas duraciones, nos daría la duración de la ruta crítica, que tiene que ser lo que ha indicado Pedro antes, ¿vale? 4 más 9 más 4 más 2 más 7. Bien, pues todas las preguntas que nos van a hacer es sobre esto, sobre holguras, sobre inicios tempranos, finalizaciones tempranas, inicios tardíos y finalizaciones tardías, ¿vale? Dice Ernesto 26, 16. Sí, pero estábamos hablando de la duración 10. Ernesto, ¿ese 10 qué es? ¿Y la holgura de la actividad B? Ojo, no confundamos, ¿vale? Fíjate, para la actividad C, que es la actividad del camino crítico, la finalización temprana y la finalización tardía es 26, ¿vale? ¿A ti qué te marca lo que vas a tardar? ¿Cuál de las dos rutas os marca lo que va a tardar este proyecto? Se puede ver en cualquiera de las dos, pero ¿cuánto va a durar? La crítica, ¿vale? Como dice Pedro. El proyecto va a durar 26 semanas o la unidad de tiempo que tengamos, porque a mí de nada me sirve terminar la actividad B en las semanas 16 si la actividad C no la termino hasta la semana 26, ¿vale? A mí, de todos estos diagramas, lo que me preocupa siempre es la crítica, que es la que me va a marcar a mí las duraciones. Y las actividades, ¿por qué se hace esto? Porque las actividades que yo tengo que chequear muy bien, ¿vale? Y controlar muy bien, son las actividades que estén en la crítica. Porque cualquier retraso en cualquier actividad de la ruta crítica me va a producir ya de forma directa un retraso en el proyecto. Las otras tienen margen, porque a mí me da igual que la B, en vez de tardarme 10 semanas, me tarden 15. Porque si me tardan 15, aún termino antes de la semana 26. Pero no me da lo mismo que la actividad H, en vez de lo que dure, ¿vale? Bueno, son 2 semanas, tarden 4. ¿Vale? No me da igual, porque eso me retrasa el proyecto. La actividad B, la duración era 4. Pues no me da lo mismo que me tarden 4 que me tarden 15. Ser la B, en la B me puede retrasar, en la B me puede retrasar la holgura. Sí, efectivamente Pedro tiene razón. Pero ¿os dais cuenta más o menos de cómo se desarrollan esto, cómo se calcula esto y las conclusiones que podemos sacar? Sí, efectivamente en la B la holgura es de 10. Vale,
¿Queréis que os cuelgue este ejercicio en la plataforma? ¿O preferís que no lo cuelgue y hacer ya directamente la práctica? Claro, os lo pregunto porque yo tampoco sé cómo estáis de tiempo en el máster. Si lleváis retraso, lo que puedo hacer es colgarla y quien le quiera dar respuesta, que se la dé, y quien no, pues no, ¿vale? Ya, es que a medida que van pasando los meses, yo sé que cada vez estáis más achuchados, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer, Javier, si os parece bien a todos, es colgarla. Os doy cuánto tiempo queréis que os dé para que la resolváis antes de colgar las soluciones. Por si alguno quiere intentarla sin tenerlo. ¿Queréis para tenerla de... ¿Preferís que ya os la cuelgue con soluciones y no hacerla? ¿Hacemos así? Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. La cuelgo hoy, que es martes, y el viernes cuelgo las soluciones. Así el que quiere intentarla le doy también... Vale, la cuelgo hoy y el viernes os cuelgo las soluciones. Y así el que quiera darle respuesta tiene hasta el viernes. Vale. Bien. Veníamos entonces dos temas pendientes, diapositiva del tema 1, que avise, y colgar el ejercicio. Hombre, yo cuando cuelgo algo en la plataforma es para que participéis de manera activa, porque como sabéis, las participaciones en la plataforma cuentan para notas, yo después tengo que evaluarlas. Entonces, si os animáis a participar, pues lo valoraré de manera positiva. Si estáis muy achuchados y aún estáis con las prácticas del módulo 5, no pasa nada, ¿vale? Este ejercicio hago que cuente poquito para la nota. El resto de participaciones sí las valoro. Pues la contestáis, os la cuelgo en la plataforma y le dais contestación directamente en la plataforma. Y el viernes cuelgo yo las soluciones. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Bueno, pues si no tenemos dudas, como os digo, hoy me tengo que ajustar un poquito más al tema de tiempo. Además ya hemos terminado porque esto era el ejercicio, eran las últimas diapositivas que tenía. Pues me despido hasta el martes de la semana que viene a la misma hora. Espero que este módulo os esté gustando, por lo menos vamos a intentar hacerlo práctico. La webinar de la próxima semana también es bastante interesante y práctica, así que os animo a que participéis. Bueno, muchas gracias a vosotros por asistir y nos vemos la semana que viene. Animaros a hacer las prácticas de este módulo, porque son prácticas que se sacan bastante rápido de delante y no dejáis cosas hacia atrás. Es mejor que os pongáis ya a hacerlas porque se hacen súper rápido y os las quitéis de delante porque, como os digo, se acumula a medida que pasan los meses, se os acumula el chollo porque es inevitable. ¿Vale? Bien, bueno, pues nada, todo lo que os pueda colaborar y ayudar, escribid un email que lo haré. Dice Ernesto que es como mi amigo el calculista, ¿no? Tardo 2,5 veces más. Bueno, no, os lo digo en serio, las prácticas son muy cortitas, así que las termináis en un periquete. Bueno, pues nada más, me despido hasta el martes de la semana que viene.